Bien, buenas noches a todos, que Dios les bendiga. Gracias por los hermanos que tenemos aquí, los que nos apoyan y los que tenemos allí en el servicio de grabación para poder salir en Facebook y en YouTube. Y saludamos a todos aquellos que nos están viendo por Facebook y YouTube, que Dios les bendiga. Hoy vamos a comenzar el estudio del Nuevo Testamento, en este estudio de Eternidad, Eternidad. Y voy a leer el primer versículo del primer libro del Nuevo Testamento, Mateo 1:1, y el último versículo del último libro, Apocalipsis, porque vamos a comenzar el estudio del Nuevo Testamento. Claro, vamos a estar un tiempo en él. Dice así los dos primeros versículos de Mateo, así comienza el Evangelio de Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Y allí en el capítulo 22 del libro de Apocalipsis, los dos últimos versículos del último libro, dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, porque eres bueno, porque estás con nosotros en todo tiempo y porque estás en control de todas las cosas. Toma ahora en tus manos, Señor, dirígenos en todo lo que vamos a hacer. Úsame como instrumento y prepara nuestros corazones para recibir el mensaje de tu palabra en este estudio que vamos a dar. Te lo pedimos humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, este es el estudio de Eternidad, Eternidad, la parte número 20. Comenzamos en Génesis y ya vamos a comenzar el Evangelio de Mateo. El Antiguo Testamento pues tiene 39 libros, comienza en Génesis 1:1 y termina en el libro de Malaquías. Y el Evangelio, el Nuevo Testamento comienza con el libro de Mateo, que ya leímos los dos primeros versículos, y termina con el libro de Apocalipsis. El Nuevo Testamento tiene 27 libros y el canón del Nuevo Testamento fue cerrado a finales del segundo siglo y fue escrito en el primer siglo. O sea, toda la escritura del Nuevo Testamento, acuérdense que Cristo fue crucificado y resucitó y más o menos por allá por el año 32 después de Cristo, o sea, de nuestra era, pero los escritos del Nuevo Testamento todos fueron realizados en el primer siglo y el canón fue cerrado en el segundo siglo. Voy a decir esto porque vamos ahora a estudiar todo el Nuevo Testamento y también ya hemos estudiado el Antiguo Testamento, que si importante es que Dios usara a hombres para que inspirados o guiados por el Espíritu Santo escribieran, porque todo lo que está aquí es palabra de Dios. O sea, aquí ningún profeta, ningún patriarca, ningún apóstol escribió algo por su propia cuenta. Todo lo que escribía era porque Dios le decía: esto tiene que ser así, o esto es lo que yo quiero. Escribió los mandamientos, se escribió la profecía, se escribieron todos los acontecimientos de la vida de Jesucristo. Y si importante fue eso, importante fue cerrar el canón. Ahora, ¿qué es el canón? Por ejemplo, el canón es hasta dónde quería Dios que nosotros tuviéramos el conocimiento de su palabra. Por ejemplo, el canón del Antiguo Testamento se le atribuye a Esdras y terminó con Malaquías. Hay otros escritos, por ejemplo, están los libros apócrifos, en que están el libro de primera y segunda de Macabeo, que son libros históricos, está el libro de Tobías. Sin embargo, no fueron canonizados. O sea, Dios no lo cerró dentro de su palabra como la palabra que Él quería que nosotros conociéramos. No sé si me estoy dando a explicar, pero estoy tratando de explicarlo y para mí también lo mejor posible. O sea, Dios quería que estuviera en su palabra, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, lo que Él quería que nosotros supiéramos y lo que nosotros necesitamos. Para tener una idea de esto, cuando usted va al Evangelio de Juan, dice allí que si se fueran a escribir las cosas que Cristo hizo y dijo, decía Juan, él decía que él creía que no cabrían en el mundo los libros que se habrían de escribir. Así que muchas de las cosas que hizo Cristo no se revelaron porque no hacía falta que nosotros las supiéramos, porque con las que están aquí era la que nosotros necesitábamos para la vida eterna. Y les digo esto
esto porque cuando usted estudia y cuando usted empieza a escudriñar, hay cerca de 80 evangelios. Ahora, ¿por qué nada más que tenemos 4? Esos fueron los canonizados. Ahí estaba lo que Dios quería que nosotros supiéramos. Por eso yo no puedo guiarme, por ejemplo, está el Evangelio de Tomás. No, el Evangelio de Tomás no fue canonizado. Dios no permitió que fuera cerrado dentro del canon bíblico. El Nuevo Testamento, que tiene 27 libros, comienza en Mateo y termina en Apocalipsis. No se puede agregar nada más. Por ejemplo, si usted va, la Biblia, hay Biblias, pero sobre todo la Biblia católica, tiene en vez de 66 libros, tiene 73, 7 más. Pero ellos los separan, o sea, separan los 66 libros de los 7 libros que tienen historia, porque el libro de Macabeos revela el periodo intertestamentario, o sea, entre los dos testamentos, entre el Antiguo y el Nuevo, pasaron más o menos 400 años y ahí hubo una historia que sucedió y está libros de historia como Primera y Segunda de Macabeo, está el libro de Tobías, pero no fueron canonizados. Inclusive en una iglesia católica usted lo va a encontrar separado. O sea, Dios nos reveló su palabra, comienza en Génesis 1:1 y termina en Apocalipsis 22:21. Punto. De ahí para allá no tenemos que ocuparnos de más nada porque eso fue lo que Dios quería revelar. El Nuevo Testamento está distribuido de la siguiente forma. Están los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Vamos a tratar de, en este estudio del Nuevo Testamento, tratar de aprendernos. Porque miren, nosotros como creyentes tenemos un solo libro, y más ahora que vivimos en una era de confusión. El domingo en el mensaje vamos a hablar algo de eso, porque ¿qué pasa? Nos están bombardeando todos los días con falsa información, en todo sentido. Entonces, nosotros como creyentes tenemos que estar claros en que lo que dice la palabra de Dios, y valga la redundancia, es la única verdad. Porque uno piensa, bueno, me están bombardeando con cosas que no son reales, pero no solamente son en el aspecto político o en el aspecto social, también en el aspecto espiritual. Hay falsos profetas que están bombardeando el mundo con mentiras, y la mentira no le puede ganar a la verdad de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que tratar de conocer lo más posible la palabra de Dios. Así que ya terminamos el Antiguo Testamento, 66 libros. Comenzamos en Génesis, termina en Malaquías, por lo menos aprendas eso. Ahora, vamos a comenzar el Nuevo Testamento. Los 4 primeros libros, ¿de qué tratan? De la vida de Jesucristo, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Después encontramos el libro de los Hechos, que es un libro histórico que relata la historia de la iglesia. Fíjense qué fácil. Los primeros 4 libros son los evangelios que tratan de la vida de Cristo, el libro de los Hechos, la historia de la iglesia primitiva, y después Pablo escribe 13 epístolas. La mayoría de esas epístolas fue a iglesias que él había fundado. La epístola o cartas era dirigida a una iglesia, a veces era dirigida al pastor, pero era dirigida a iglesia y tenía información acerca de la doctrina, de las profecías que se habían cumplido, de lo que Dios había prometido. Hablaban de la segunda venida de Cristo, o sea, eran cartas. Ahora, ¿cómo vamos a estar distribuidas las cartas? Bueno, yo les voy a dar la información esta que yo les estoy dando, yo se los voy a dar esta noche. Las 3 epístolas comienzan con Romanos, después viene Primera y Segunda de Corintios, después viene Gálatas, Efesios y Filipenses, después está Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Fíjense qué fácil. No, yo sé que ustedes se ríen, pero no es difícil. O sea, las 3 epístolas comienzan con Romanos, después Primera y Segunda de Corintios, después Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses, después Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, y después Tito y después Filemón. No es difícil. Cuando yo se las dé, vamos a ver si ustedes se las estudian, y para el próximo estudio a ver si las repasamos. Entonces hay 8 epístolas generales, o sea, no se le pueden atribuir a nadie en específico, no se le pueden atribuir a Pablo, porque fueron epístolas que fueron escritas por otros apóstoles y que tienen determinado. Ahora, por ejemplo, en estas 8 epístolas, la primera es Hebreo. En la epístola a los hebreos no se sabe quién la escribió. Algunos creen que haya sido Pablo por algunas expresiones, pero como no hay una garantía, entonces es un autor desconocido. Ahora, entonces comienza con Hebreo y después viene Santiago, uno de los hermanos del Señor. Después viene Primero y Segundo de Pedro, Primero, Segunda, Tercera de Juan, Judas
y después viene el Apocalipsis. Pero las 8 epístolas comienza con Hebreo, Santiago, primera y segunda de Pedro, primera y segunda y tercera de Juan, y el libro de Judas, o sea, la epístola de Judas. O sea, no es difícil. Y después viene un libro profético que está dirigido a las 7 iglesias, que es el libro de Apocalipsis. No está difícil. O sea, no está difícil, digo, de aprender. Pero hermano, tenemos que tener por lo menos un conocimiento básico. Y cuando estaba este estudio ya, que lo llevo tiempo dando ahora, uno siempre aprende. Porque qué bueno es que en medio del caos que hay mundialmente, yo tengo una información que es verídica. Una información que no tiene errores, una información que contiene toda la verdad que yo necesito conocer, y que está distribuida en 66 libros, y que no puedo encontrar en un solo libro una sola palabra que esté mal puesta o que esté equivocada, porque está dirigida por el Dios perfecto y todopoderoso. Eso es una bendición. Así que vamos a comenzar el estudio del Nuevo Testamento, y yo espero que sea de gran bendición. Comienza esto termina la quinta dispensación de la ley. Es desde el comienzo del Nuevo Testamento hasta la crucifixión, y es la última parte de esta quinta dispensación, porque después vamos a ver que comienza la sexta dispensación, que es la de la gracia, que es la que estamos viviendo. Acuérdense que la quinta dispensación tiene que ver con la ley, para que ustedes podamos estar allí centrados. Cuando Cristo vino, Él dijo: no he venido a abrogar la ley, sino a cumplir. Porque Cristo fue el único que pudo cumplir la ley en su totalidad. Pero una vez cumplida la ley, vamos a ver que ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. Ahora yo soy salvo no por guardar la ley, que no puedo guardarla completa aunque quisiera, porque soy imperfecto, pero ahora sí puedo traspasar el cumplimiento de la ley que cumplió Cristo a mi favor por la fe en Cristo. Pero ahora estamos bajo el periodo de la gracia. Pero bueno, con esta parte que vamos a empezar hoy, vamos a terminar el periodo de la ley. Vamos a ver que el Nuevo Testamento comienza con la predicación de Juan el Bautista, preparando el camino para la venida de Cristo el Mesías, cumpliéndose así una profecía de Isaías. Vamos a ver que todo lo que está escrito en la Biblia fue profetizado con antelación de que iba a ocurrir. Todo lo que se decía del Mesías se había profetizado con cientos de años antes, algunos 1000 años, algunos 600 años, algunos 700 años antes, todo lo que tenía que ver con la venida del Mesías. Pero hablando de Juan el Bautista, dijo Cristo que entre los nacidos de mujer no hubo otro, ni antes ni después, más grande que Juan el Bautista. Así que olvídense de los demás. Tenga presente eso, dicho por Cristo. O sea, esto no está dicho por ningún comentarista, ni por ningún teólogo, ni por ningún pastor famoso. Lo dijo nuestro Señor Jesucristo: entre los nacidos de mujer no ha habido otro más grande que Juan el Bautista, y fue un hombre bien humilde. Así que olvídense de Salomón, de Abraham, de Moisés, de Daniel, de sus 3 amigos, de los profetas, de Isaías, Jeremías. No, el más grande de los hombres fue Juan el Bautista, porque fue el que Dios escogió para prepararle el camino al Señor. Sin embargo, la grandeza de Juan el Bautista estaba precisamente en su temor de Dios y en su humildad. Por eso el Señor enseñó que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Fíjense, Cristo dijo que entre los nacidos de mujer no hubo otro mayor que Juan el Bautista, ni antes ni después. Sin embargo, fue uno de los hombres más humildes que encontramos en la Biblia. Juan el Bautista. Pero este fue el que Dios escogió para prepararle el camino a Cristo, al Mesías, cumpliéndose así una profecía de Isaías. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparate el camino del Señor. Eso estaba hablando Isaías unos 700 años antes, acerca de cuando viniera Juan el Bautista preparándole el camino a Cristo. Preparate el camino del Señor, enderezad tu senda. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecado. Eso lo puede encontrar en Marcos 1 al 4. Acuérdense que los 4 evangelios son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Es fácil, apréndaselo. Entonces, cuando tú vayas a la Biblia, usted va a ir fácil. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Apréndaselo. De atrás para adelante, Juan.
Juan, Lucas, Marcos y Mateo. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Apréndaselo, porque eso está en el Evangelio de Juan. Allí comienza el Evangelio. Allí estaba el comienzo del Evangelio, porque comenzó con la preparación del camino. O sea, no podía venir Cristo sin que antes viniera Juan el Bautista. ¿Qué le parece? Porque Dios lo determinó, punto. Pero eso no puede ser. Déjame ver si puedo explicar bien esto para los que me están viendo y oyendo también. La verdad de Dios no puede ser manipulada, porque la verdad de Dios es real. Deja ver si la gente puede entender. O sea, nadie puede cambiar la verdad. Puede crear confusión, pero la verdad de Dios no puede ser manipulada, porque Dios en persona es la verdad. Entonces esta verdad no puede ser manipulada. Dios estableció que viniera un hombre antes, que fue profetizado unos 650 años antes, que viniera Juan el Bautista para que le preparara el camino al Mesías. Escucha eso. Y acuérdense, deja ver, no sé si vendrán aquí, pero se los voy a decir ahora antes que se me vaya de la mente, que dice que viene tras de mí uno al cual yo no soy ni digno de desatar la correa de su calzado. Eso fue lo que dijo Juan el Bautista. Dice, aunque era el más grande de los hombres, dice que él no era digno ni de desatar la correa del Mesías. La correa del calzado fue lo que él quiso decir. Así que así comienza el Evangelio. Y predicaba diciendo, así está puesto ahí. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo. O sea, porque Juan no quería que lo fueran a adorar a él. Acuérdense que algunos creían que Juan el Bautista era el Mesías. Dijo, no, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Fíjense qué humildad. Qué reconocimiento, porque ¿qué pasaría en el día de hoy? Bueno, con menos que esto la gente se empacha. ¿Sabe lo que es el empacho? No, esa gente que se cree que son mejor que nadie. Bueno, Juan el Bautista hubiera tenido un empacho bíblico muy bueno, pero no, el empacho con Dios no funciona. Y la gente que sabe lo que es el empacho sabe, no es un empacho eso. El empacho es una mala digestión, ¿sabe? Por ejemplo, la gente hay gente, yo no puedo comer dulce coco, me caen mal, hay gente que le caen mal las comidas. Entonces, a veces que hay empachos que lo da el dulce coco. Ese es normal, pero el empacho sin dulce coco, ese es el peor. O sea, el que se empacha, porque ese no se le puede hablar, se cree que es mejor que nadie. No, a mí tú no me digas nada, yo me sé todo. Tristemente el mundo en que vivimos así. Entonces usted le habla de Dios y dice, no, a mí no me tiene que hablar, yo sé lo que yo tengo que hacer. Y el mundo se va a mejorar, y entonces se levantan los estadistas, se levantan los grandes hombres, y hay que hacer esto y lo otro. Y en vez de buscar la dirección de Dios para que el mundo sea arreglado, Dios tiene que estar en medio de los gobiernos, tiene que estar en medio del hogar, tiene que estar en el corazón de las personas. Pero la gente no lo hace, punto. Y usted ve a toda esa gente hablando. Yo a la verdad los he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Eso está en en Marcos 1, 7 y 8. Usted va a tener el material después, más adelante, así que lo puede revisar. En el Evangelio de Mateo capítulo 1 y en el de Lucas capítulo 3 se registra la genealogía de Jesucristo, demostrando con ello que Cristo descendía de David en cuanto a la carne, conforme a la promesa que Dios dio a David. Porque Dios le dijo a David, tu descendencia o tu reinado será eternamente. Pero si David ya hace cuántos siglos que murió, pero estaba hablando porque de su descendencia en cuanto a la carne vendría el Mesías. Ahora bien, usted puede verificar la genealogía que está en Mateo y la que está en Lucas. Acuérdense que Lucas, el que escribió el Evangelio de Lucas, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Lucas está antes de Juan, se lo estoy repitiendo a ver si lo captamos. Lucas fue médico y historiador. Y Lucas escribió 2 libros, escribió el Evangelio de Lucas y escribió el libro de los Hechos. Y se lo dedicó a Teófilo, y entonces por eso cuando usted va al libro de los Hechos, dice, en el primer tratado teófico yo te hablé esto y esto, estaba hablando del Evangelio. Pero Lucas, que era historiador, pues dio detalles que quizás otros no dio. Pero voy a leerle aquí en Mateo, que fue lo que leímos al principio. Allí cuando usted va a Mateo, usted se encuentra la genealogía de Jesucristo. Porque Dios no comete errores. Entonces, a Dios se le puede hacer cualquier investigación. Se pueden nombrar los senados de todos los países. Se puede reunir la Unión Europea, se puede reunir las grandes potencias, se pueden reunir todos los teólogos del mundo y no van a poder encontrar a Dios un solo error.
Porque ¿qué hacen hoy? O sea, hacen investigaciones a ver si siempre encuentran errores, porque el hombre es claro que el hombre es imperfecto. Pero fíjense, les voy a leer para que tengan una idea. Quizás usted diga, pastor, ¿para qué? Pero para que usted vea cómo Dios es preciso. Le voy a leer la genealogía que está en Mateo. Después usted lea la de Lucas. Libro de la genealogía de Jesucristo. Y fíjense que comienza con el hijo de David y Cristo descendió desde Adán. Pero comienza con David para que la gente se diera cuenta que en cuanto a la carne, el Hijo del Hombre, Cristo, descendía de David. Y acuérdense que en los evangelios muchas veces se llama a Cristo el Hijo de David. O sea, no se recuerdan, el Hijo de David que viene, ¿verdad? O sea, era por la descendencia de David y todo era porque el corazón de David era conforme al corazón de Dios. Dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Voy a hacer un paro allí. Si usted se quiere leer la Biblia, y usted dice, yo me leí la Biblia completa, no se vuelve la genealogía, porque la genealogía se va a encontrar mucho en el Antiguo Testamento, muchos allí en el Antiguo Testamento, en las leyes de Levítico. Sí, porque la gente dice, no, tú sabes que ya me he leído la Biblia 3 veces, sí, pero todas las genealogías se las voló. Y todas aquellas pilas de leyes se las voló. No, eso no funciona así, hay que leérselo. Y vamos a ver si vale la pena leerse la genealogía. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Estoy leyendo Mateo 1. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara, y Fares engendró a Esrón, y Esrón a Arán. Arán engendró a Aminadab, a Nazón, y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Raad a Boz, y Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. ¿Saben quién era Ruth? Una moabita. Una moabita, no era del pueblo de Dios. Y estuvo dentro de la genealogía de Jesucristo. Fue la bisabuela o la tatarabuela de David, que era de acuerdo a la carta, de ahí venía el Mesías. Así que ahí encontramos ¿y Raab quién era? Una ramera. Así que en la genealogía de Cristo está una ramera y está una moabita. Porque Dios no hace acepción de personas. Ahora bien, si nosotros hubiéramos escrito esta genealogía, ¿qué hubiéramos hecho? Hubiéramos quitado a Ra, no hubiéramos reunido, y a Ra no la metas aquí, eso es una ramera. Y a Ruth, muchacho, una moabita que era enemiga del pueblo de Dios, no metas eso en la genealogía de Jesucristo. Pero Dios no tiene nada que ocultar. ¿Ven qué bendición es creer en el Dios que creemos? O sea, Dios nunca nos ha ocultado nada. Las cosas que no nos ha dicho es porque están preparadas para ser reveladas en el reino eterno. Porque dice que las cosas reveladas pertenecen a nosotros y las secretas pertenecen a Dios. Pero Dios no ha ocultado nada aquí. Así que allí está Raab y está también Ruth. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Fíjense de dónde vino Salomón. Salomón vino de la mujer de Urías, la que tomó indebidamente David. ¿Pero por qué? Bueno, porque Dios no oculta nada, punto. El primer hijo que tuvo con la mujer de Urías murió, pero el segundo hijo fue Salomón, que fue el hombre más sabio que ha existido. Ahora, ¿usted va a discutir eso con Dios? Bueno, reúnase con él. Pida una audiencia y a ver, pregúntele, porque esto también yo lo hubiera quitado. No me metas Urías ahí, que eso es un problema. No, Dios lo permitió todo porque Dios lo hace todo perfecto y sin ocultar nada. Así que allí tenemos, Salomón engendró a Roboán, Roboán a Abías y Abías a Asa, Asa engendró a Josafat, Josafat a Jorán y Jorán a Usías. Quizás usted no ha oído estos nombres, pero algunos son bonitos, ¿sabes? Se los puede poner a algún familiar, algún nieto. Usías engendró a Jotán, Jotán a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Fíjense que fue precisamente en ese tiempo de la deportación a Babilonia, el tiempo de Josías. Después de la deportación de Babilonia, fíjense qué detalle, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud a Eliaquín y Eliaquín a Azor. Azor
engendró a Sadot, Sadot a Aquín y Aquín a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. Oye, qué clase empezando. Y esta empieza aquí con la genealogía, con el hijo de David, hijo de Abraham. Pero si usted busca la de Lucas, comienza con Adán. Oye, pero qué clase de precisión. Pero es que Dios conoce todas las cosas. Si usted, yo no lo voy a leer la de Lucas porque no se vaya a asustar, pero en la de Lucas está la genealogía y le voy a decir cómo comienza la genealogía que está, a ver, es en Lucas. Lucas capítulo 3, dice allí, voy a leérselo, dice, genealogía de Jesús. Jesús mismo al comenzar su ministerio era de 30 años, según se creía, hijo de José de Ali. Bueno, comienza de atrás para adelante, pero llega hasta Adán. Pero lo que voy, hermano, Dios nunca nos ha ocultado ahora. Qué Dios más hermoso tenemos, qué Dios más grandioso. Así que allí está la genealogía de Jesucristo, demostrando con ello que Cristo descendía de David. Nacimiento de Cristo, ¿verdad? El nacimiento de Cristo fue planeado por Dios. Déjame ver si puedo decirlo bien. En la eternidad, Dios había determinado que un día su Hijo se iba a encarnar. O sea, en la eternidad no estaba hablando de 6,000 años atrás, que es más o menos la historia que tiene el hombre sobre la tierra. No, está hablando desde la eternidad. Ya había Dios, porque sabía que había un plan B, porque el hombre iba a desobedecer. El nacimiento de Cristo estaba planificado desde antes de la fundación del mundo. El nacimiento de Jesús fue así, estando desposada María con su madre José, antes que se juntasen, porque en aquel tiempo se efectuaba el compromiso, pero había un tiempo que le llamaban, algunos creen que era el tiempo de la purificación, en que todavía no se iban de luna de miel, por decirlo a nuestro tiempo. Antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. O sea, ya estaba, estando desposado María con su madre José, ya estaba el compromiso y concibió del Espíritu Santo. Por eso es que usted lee en la Biblia que José quiso dejarla secretamente para echarse la culpa a él. No, yo cometí un error. Y entonces el ángel le dice, no te vayas, este es un asunto de Dios. Lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y entonces pues José estuvo allí. José fue un hombre que Dios escogió como esposo de María porque era un hombre temeroso de Dios. Y María fue una bienaventurada porque era una mujer temerosa de Dios. Pero simplemente fueron los instrumentos. Ahora bien, para entender el instrumento, vamos a suponer que ahora yo cojo y voy a echar oro líquido. ¿Importa la vasija donde yo eche el oro líquido? Si la vasija es de lata, si la vasija es de barro, si la vasija es de cristal. La vasija importa. ¿Qué es lo que más importa? ¿El oro que yo le voy a echar o la vasija? ¿Qué más importa? El oro, ¿no? Bueno, María era el instrumento. Lo más importante no era el instrumento, era lo que Dios iba a hacer con ese instrumento, que de ahí iba a venir el Mesías. Ahora, el instrumento tenía una importancia grande. Había sido usado por Dios, porque Dios no usa cualquier instrumento. Por eso dice que tenemos que limpiarnos para que Dios nos pueda usar. O sea, Dios usa muchos instrumentos humanos. Para que Dios me pueda usar a mí y para que Dios te pueda usar a ti y a todos aquellos que nos están escuchando, tenemos que ser limpiados, porque Dios no usa una vasija sucia. ¿O quién de nosotros, ahora cuando abran los restaurantes, vamos a ver, bueno, hay menos gente, entonces usted va, entonces le ponen un menú tremendo, pero cuando le ponen el plato, la cuchara, el tenedor del cuchillo, el cuchillo está sucio, lleno de comida vieja, que te dice, no, yo eso no lo uso. Porque el instrumento tiene que estar limpio para poder usarlo. Bueno, si eso hacemos nosotros, que somos imperfectos, imagínense a Dios. Así que María era un instrumento limpio a los ojos de Dios porque era temerosa, pero lo más importante no era María, sino el Cristo que iba a ser engendrado en María. Pero María tiene un lugar prominente en el reino eterno de Dios. No puede ser mediadora, pero tiene un lugar prominente y ha sido bienaventurada. Y José, por supuesto, también, porque hizo su parte. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Así que el nombre normalmente se lo ponían los padres, ¿no? No se recuerdan en nuestros tiempos. Bueno, yo estoy hablando de cuando nacieron mis hijos. Pues a veces uno le decía a la mamá, bueno, yo decía, Tere, busca tú el nombre. El último nombre de mi hijo menor lo escogió ella. Me dijo, no, se lo voy a poner porque es el último que voy a tener. Por lo menos no creo que pueda tener más. Y yo le quiero poner tu nombre. Ese fue Gerardito, ¿verdad? Pero normalmente los nombres los ponían los padres, ¿no? Aquí el padre, ¿quién era? Dios. No era ni José ni era María. Entonces, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús.
Jesús quiere decir Salvador, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto se cumplió, o sea, esto no se cumplió porque se cumplió. Eso se cumplió porque ya había sido profetizado más de 600 años atrás. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, eso lo escribió Isaías: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. O sea, todo estaba escrito, ya está en Mateo 1, 21 al 23. Después verifíquelo. Acuérdense que los evangelios son Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Acuérdense de eso. Entonces, el primer evangelio, Mateo, está eso registrado. Léalo. Yo espero, yo estoy orando mucho a Dios, que en este tiempo la iglesia pueda despertar, que en verdad haya un avivamiento. Va a pasar esto, déjeme decirle, algunos que están débiles, pues, dice, bueno, voy a seguir con las vacaciones y quizás no lo veamos más. Estoy poniendo un ejemplo, pero el que permanezca firme, ese va a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Porque yo espero que en este tiempo se esté orando más, se esté leyendo la Biblia, se esté dependiendo de Dios. ¿Por qué? Porque hay un tiempo difícil en el cielo. Así que esto se cumplió lo profetizado 600 años atrás. Profecías cumplidas en el nacimiento de Cristo. Nacería de una virgen, fíjense. Entonces, está en Isaías 7:14. Yo no voy a leer el texto por cuestión de tiempo. Después usted va a tener que hacer algo de buscar los textos. Bueno, decía que nacería de una virgen, pero fíjense, tenía que haber un compromiso entre José y María y no haberse todavía tenido relaciones. Eso sucedió con María porque Dios lo sabía. O sea, no podía ser una mujer cualquiera, tenía que ser una virgen. O sea, que nunca hubiera tenido relaciones sexuales antes. Ahora bien, quiero enfatizar en esto, o mejor dicho, aclarar esto. Después que María tuvo a Jesús, tuvo otros hijos, otros hermanos. Y ahí se encuentran los hermanos de Jesús. No están aquí sus hermanos. ¿Se acuerdan que sus hermanos no creían en Él? Al principio, ¿verdad? No creían en Él. Ahora, sería descendiente de David. Voy a leerle lo que dice segundo de Samuel. Está en Isaías, pero voy a leer lo que está en segundo de Samuel, cuando David toma el reinado, o Dios lo unge en sustitución de Saúl, que fue el primer rey de Israel. Dice allí en segundo de Samuel 7:16, y será firmada tu casa, le dice Dios a David, y tu reino para siempre delante de tu trono, y tu trono será estable eternamente. ¿Cómo iba a ser estable eternamente si todo aquello pasó? Inclusive Israel después fue esparcido por el mundo. Porque estaba hablando de la descendencia de Cristo, que de ahí vendría el Mesías. Ahora, nacería en Belén, Miqueas 5:2, dicho casi unos 500 años antes, dice que nacería en Belén, pero había un problema. José y María vivían en Nazaret, pero se había mandado un edicto que está en la historia de Augusto César, siendo Cirene gobernador de Judea, que se hiciera un empadronamiento, un censo, pero el censo tenía que hacerse en el lugar de nacimiento. Eso se hacía cada cierto tiempo y se hacía normalmente para los ciudadanos romanos y para poder tener una idea de con cuántos hombres se podía contar para el ejército. Pero en esta oportunidad, cuenta la historia, se hizo el censo para todo el mundo. Entonces se hizo el censo siendo el emperador Augusto César, que está en la historia, nadie puede negar. O sea, hoy la gente ve, eso está en Netflix, si lo quieren ver, o en los documentales, está la vida de los reyes de Roma, está Augusto César. Entonces Augusto César mandó por orden del imperio romano, del emperador, un censo, pero el censo tenía que hacerse en el lugar de nacimiento, y da la casualidad de que José y María habían nacido en Belén. Oye, qué casualidad más grande. Y ya estaban los días de dar a la luz, y posiblemente o fueron parte a pie en un burrito, no fueron muy cómodos, no fueron en un limosín, no fueron en una ambulancia, no fueron en un requio, y no parió en el camino. Tenía que nacer en Belén, y sabemos que nació allí porque llegó, todo estaba ocupado. La gente quiere echarle la culpa al misionero. El misionero no tenía culpa, si todo estaba ocupado. Le dijo, bueno, mira, ahí hay un lugar, un pesebre, que era donde se guardaban los animales, que era como una cueva. Bueno, y allí nació, pero tenía que nacer en Belén según la profecía. Y se habla de la matanza de los niños, lo anunció Jeremías unos 600 años antes. ¿Qué pasó? Que Herodes se enteró. ¿Se acuerdan cuando la visita de los magos que había nacido un rey, el rey de los judíos? ¿Y qué hizo? A todos los niños menores de 2 años los mandó a matar.
Pero había sido profetizado y hay muchas más profecías. O sea, todo estaba bien planeado por Dios y todo se cumplió al pie de la letra. Vamos a ver el bautismo de Jesús. Acuérdense que Él fue verdadero hombre y Él quería cumplir con todo lo que humanamente estaba establecido. Y Jesús, después que fue bautizado, luego subió del agua y aquí los cielos y fue bautizado por Juan el Bautista. Imagínense qué privilegio. Juan bautizando al propio Dios encarnado. Le dijo, no quería hacerlo. No, tú tienes que bautizarme, punto. Así está así, porque eso es lo que está estipulado que tú hagas. Y después que fue bautizado, luego subió del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y el Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3, 16 y 17. Aquí tenemos una manifestación de la Trinidad Divina. El Padre hablando desde el tercer cielo. Este es mi Hijo amado. ¿Qué clase de voz? La de Dios. El tercer cielo, imagínense, está por encima del cosmos. Y el cosmos, los que se ha descubierto ahora, hay cientos de miles y de miles de miles de años luz. Acuérdense que la luz recorre 300.000 kilómetros en un segundo. Así que estamos hablando de cantidades que no se pueden anotar en ningún libro ni caben en ninguna computadora. Y desde el tercer cielo, Dios le dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y entonces el Hijo que estaba siendo bautizado por Juan y el Espíritu Santo que descendía como paloma sobre él. Así que allí vemos la Trinidad Divina y el 3 simboliza a Dios. Vamos a ver el ministerio terrenal de Cristo. Antes de comenzar su obra tuvo que pasar por la tentación de Satanás, de la cual salió victorioso. Está en el Evangelio de Lucas, Mateo y Marcos. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, acuérdense. Entonces estaban en el Evangelio de Lucas. ¿Por qué puse Lucas primero? Porque quiero leerle el Evangelio de Lucas, que es el único que registra esto. Allí en esos 3 evangelios está relatado la tentación que le hizo el diablo a Cristo. Acuérdense que Cristo no dejó de ser Dios, pero fue verdadero hombre y el diablo creía que podía engañarle. Y allí en Lucas 4:13 dice que cuando el diablo hubo acabado la tentación, la cual él venció, se apartó de él por un tiempo. El único que registra esto es Lucas. O sea, el diablo no dejó de seguir tentando a Cristo en su ministerio terrenal. ¿Por qué? Porque él no quería que él completara su obra, porque él sabía que cuando él muriera en la cruz y él venciera la muerte, él iba a ser derrotado ya por fin. Estos pasajes hablan abundantemente de la tentación de Cristo. Todo cristiano que se consagra a la obra de Dios tendrá que pasar por tentación y sufrir los embates de Satanás, pero a través de la fe en Cristo va a salir victorioso. O sea que vamos a tener que sufrir la tentación así como Cristo la sufrió. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Primera de Juan 5:4. O sea, ¿cómo yo puedo vencer la tentación? ¿Cómo puedo vencer al mundo que me rodea? Precisamente por la fe en Cristo y confiando en sus promesas. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Vamos a ver el comienzo del ministerio de Cristo. Vino a Nazaret, donde se había criado. Acuérdense que Nazaret no tenía muy buena fama. ¿Se acuerdan que de Nazaret puede salir algo bueno? Parece que era gente malucha, eran malandros algunos, y algunos quizás no trabajaban. Pero allí se crió Cristo, en una familia sencilla. Su padre era carpintero, y eso es lo que aprendió Cristo también, la carpintería posiblemente. Pero no era que era rico, era de la clase media baja. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. O sea, sus padres les habían enseñado como judíos que tenía que ir a la sinagoga. Mayormente los sábados eran los días que se reunían. Y se levantó a leer, o sea, lo que nosotros hacemos, tomamos la Biblia, leemos, y se le dio el libro del profeta Isaías. Eso no fue casualidad, estaba preparado por Dios. Porque acuérdense que en ese tiempo no era como ahora. Que ahora, por ejemplo, yo tengo los 66 libros aquí, con todos los divididos por capítulos y versículos. En aquel tiempo era por libros. Vamos a suponer que ya hubieran muchos libros. Entonces buscaron entre los rollos, posiblemente llegaran hasta allá arriba, y cogieron el rollo de Isaías. Y cuando lo abrió, vamos a ver lo que leyó. Era por rollos, y no había versículos ni había capítulos. O sea que no era tan fácil estudiar la Biblia, pero la gente estudiaba la Biblia. Hoy está dividida por capítulos, está dividida por versículos. Tenemos las palabras de Cristo en rojo, hay algunas que están divididas por colores, tenemos la concordancia, tenemos diccionario bíblico, todo eso en la Biblia, y la gente no lee. La tienen en todos los celulares, pero la gente no, y la están en internet. ¿Y saben qué? Tristemente, no solamente yo que predico, otros pastores que predican, ni muchos ni ven esto, ni dedican tiempo, ni aunque sea, porque saben que ahora el mundo en que vivimos es la era de la rapidez.
Si usted predica un mensaje de 30 segundos, ese sí lo ven. Pero si además que dice, se pasa de 5 minutos, dice, no, yo no voy a perder tiempo, porque viven apurados. Ahora bien, si es una película de acción, si es un juego de fútbol, o si es una comparecencia política interesante, me meto 2 horas en el televisor, o 3 o 4. Y invito a otro, oye, ven para acá, esto está interesante, buenísimo. Dice que va a haber, hay un intermedio, pero a las 2 de la mañana comienza el juego, no, ven para acá. Entonces no ven un mensaje de 30 minutos o de 40 minutos. Este aproximadamente va a durar unos 45 minutos. Ojalá que algunos entiendan que Dios les está dando una oportunidad. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y viendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Ustedes saben que hay falsos profetas que dicen, cogen este pasaje de Isaías que estaba hablando de Cristo, y entonces dice que el Espíritu del Señor está sobre mí y yo soy ahora el profeta aquí. Esos son los falsos profetas que ahora se presentan. Yo lo he visto muchas veces, o sea, usando este pasaje para atribuírselos a ellos. Esto además que tiene atribución a Cristo. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Está hablando todo lo que iba a hacer Cristo en su ministerio. A poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, o sea, al que estaba encargado de la sinagoga, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y entonces ellos pensaron, bueno, él va a dar un mensaje, ¿no? Y comenzó a decirle, hoy se ha cumplido la escritura delante de vosotros. Y Lucas 4, 16 al 21, la mayoría no lo creyó. Se lo dijo clarito. Por eso es que los judíos han tenido que pasar tanto, porque no vieron con claridad lo que Cristo les estaba mostrando, que Él era el Mesías. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ahí está en Lucas 4, 16 al 21. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, acuérdense del Evangelio. Con toda razón podemos decir que Cristo vino a servir y no para ser servido. Hagamos nosotros también lo mismo. O sea, hoy los nuevos profetas es para que les sirvan a ellos. No, tráeme el dinero, tráeme el traje. No, un traje de $100. No, un traje de 1000 para arriba y que me quede a la medida hecho. Y un par de zapatos, no, un par de zapatos de esos de una paletería. No, un par de zapatos por lo menos de $500, $600. Pero Cristo no, Cristo vino para servir y no para ser servido. Y vivió humildemente. Hagamos nosotros también lo mismo. Cristo se deja proclamar como rey. El día siguiente grandes multitudes habían venido a la fiesta. Al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirlo y clamaban, Hosanna. Hosanna quiere decir reina ahora, porque los judíos creían que el Mesías iba a liberarles inmediatamente del imperio romano. Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo, o sea, no un caballo de los que usaban los príncipes, los reyes, y montó sobre él. Y por cierto que el asnillo era prestado, no era heredero. Y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene. Eso está en Juan, capítulo 12, versículos 12 al 15. ¿Cuáles son los evangelios? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Jesús ha sido, es y será el único verdadero rey, rey de reyes y señor de señores, que un día implantará su reino eterno. Qué garantía, qué tranquilidad la que yo tengo. Si el mundo hoy se está acabando con toda la confusión, con todos los desastres, pero un día Cristo va a ser el rey de reyes y señor de señores. Es tu rey. Si es tu rey hay que obedecerle, y si es el Señor tenemos que servirle, punto. Si no, ¿quién lo es? Traición y arresto. Ya con esto vamos a terminar. Vamos a hablar de la traición. El arresto lo vamos a bajar para la próxima oportunidad. Mientras todavía hablaba, vino Judas. Acuérdense que Judas estuvo en todo su ministerio. Uno de los 12, los que él había escogido. Él sabía que era un traidor, pero él lo había hecho porque alguno tenía que entregarle conforme a la profecía, y Dios conocía todas las cosas, y Cristo que era Dios también. Y con él mucha gente con palos, con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal a los enemigos, diciendo, al que yo besare, ese es, prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo, maestro, salve maestro, y le besó. Está en Mateo 26, 47 y 49. Y ahí está la famosa expresión, el beso de Judas. ¿Saben? Mi amigo, ¿cómo anda? Y por atrás el puñal ahí te atraviesa, te coge la médula espinal, te sale por adelante y te coge la lengua y te la pone en el techo. Oye, qué clase, no me des beso así. Eso fue lo que hizo Judas, se entregó a su maestro. Bueno, y después vamos a continuar la segunda parte de este estudio de eternidad, que va a comenzar con el arresto. Hermano, qué hermoso es saber que Dios todo lo hizo perfecto y no nos ha ocultado nada. ¿Cuántas cosas hubiéramos quitado los hombres?
Imagínense, ahora le voy a dar una tarea, lea la genealogía a ver cuántas cosas te hubiera quitado. Nos hubiéramos quedado sin nombre, nada más que el primero y el último, punto. O quizás ninguno, más que los que nos convenía, ¿no? Sí, porque ahora nosotros vamos a invitar a alguien, espero que llegue el tiempo que ya podamos empezar a invitar gente. Y sabe que nosotros a veces cometemos ese error. Oye, invita al que sea. Y entonces, no, este tiene cara de buena gente, este es de buena familia, lo voy a invitar. Ese no viene nunca. Invite a cualquiera, porque Dios es el que conoce el corazón. Ustedes no han visto, y ha ocurrido en la historia, o ha habido documentales de personas, o personas que usted ha conocido, que dice, pero qué mala debe ser esta persona. Y cuando usted la conoce se da cuenta que no, que es todo lo contrario, una persona servicial, una persona humilde, una persona sincera. Y aquel que usted pensaba, no, esta ha sido una persona íntegra, ese fue el que le enterró el puñal, el que le traicionó. Así que, hermano, oremos por todos. Y oremos para que el Evangelio se pueda seguir proclamando. Pero entendamos que tenemos que conocer la palabra. Acuérdense que hemos comenzado el Nuevo Testamento, tiene 27 libros y comienza con Mateo, termina con Apocalipsis y los primeros 4 libros son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Así que ojalá que aprendamos. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por lo bueno que eres, porque eres perfecto. Porque no nos has ocultado nada de aquello que sí podemos conocer. Y porque tenemos tu palabra revelada completa, Señor. Gracias porque allí está todo lo que hiciste por amor por nosotros. Y allí está también la revelación de tu reino eterno. Gracias porque un día estaremos contigo para siempre. En esa eternidad donde no habrá corrupción, ni nada malo, ni nada que pueda contaminarlo. Gracias porque tenemos una esperanza eterna asegurada por tu palabra que es fiel y por tus promesas que nunca han fallado. Perdona nuestros pecados y sé con cada uno de tus hijos donde quiera que se encuentre. Te lo pedimos humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, que Dios nos bendiga.